Muy buenas noches a todos. Buenos días tal vez en algunos lugares. Buen presente para todos. Qué bueno que estamos reunidos en torno de este plan para buscar a través de la responsabilidad, la inclusividad y la participatividad esa paz que todos anhelamos, esa tierra de la paz que parte de la justicia, que parte de las correctas relaciones humanas, que parte del correcto uso de la palabra, de nuestros sentimientos, de nuestras más nobles aspiraciones, que parte de la posibilidad de generar entre todos nosotros relaciones armónicas, relaciones que nos conduzcan a la integridad, a la unidad, a generar esta belleza del plan de la diversidad para que ese colorido de la diversidad de todas las razas, de todas las culturas, de todas las civilizaciones del planeta, para que esa diversidad que incluye todos los reinos de la naturaleza sea realmente una sola corriente que nos lleve hacia la unidad, que nos lleve hacia el equilibrio, hacia la justicia de la paz. Con muchos amigos nos hemos propuesto generar un trabajo intensivo de servicio durante 5 años. Va a ser un trabajo que recorre las principales facetas de la conciencia, que recorre todos los elementos de la naturaleza, para que nosotros podamos de nuevo tener la solidez, la firmeza, las raíces de nuestra tierra, la tierra de nuestra identidad, para que durante el segundo año podamos recorrer hacia la adaptabilidad, la flexibilidad, la fluidez que también está representada en las aguas del planeta, pero que se representa especialmente en nuestro campo emocional, para que durante el tercer año encendamos el fuego interior, ¿sí? El fuego transmutador que se refiere a la posibilidad de cambio, a la posibilidad de ascenso para que podamos ser todos el cambio que un mundo mejor necesita y para que durante el cuarto año nos lancemos todos en la aventura de la conquista del elemento del aire, la comunicación armónica, la conectividad, la utilización correcta del pensamiento, y esto para que al fin de cuentas podamos entrar en esa dimensión del vacío, en la dimensión de la plenitud, la dimensión del éter, que representa la conciencia que se ha diversificado en todos esos elementos de la naturaleza. Así que dentro de todo este programa, hoy tenemos una propuesta. ¿Y si regresamos a nosotros? ¿Y si tomamos posesión de nuestro instrumento? ¿Y si asumimos la responsabilidad de ser aquello que somos? ¿Y si restauramos las relaciones con nosotros mismos? ¿Y si en lugar de continuar en un viaje de ida permanente, hacemos la pausa, hacemos la inflexión y emprendemos juntos todos el sendero de retorno hacia el ser que somos? Y si acallamos nuestra mente y acallamos nuestras palabras y entramos en el lugar de la elocuencia del silencio, y si encontramos el misterio de la paz que nace de la pausa, que nace de la levedad, de la sencillez, de la alegría, de la inocencia, y si pudiéramos comprender también desde la ciencia, aquello que llamamos la ciencia de la paz, la respuesta de relajación, aquello que está ocurriendo en nuestro cuerpo cuando al fin de cuentas nos podemos aquietar, cuando podemos acallar la turbulencia de nuestras emociones, cuando podemos regresar
hacia nosotros en ese sendero interior de reconocernos, de escucharnos, de apreciarnos, de volvernos a valorar, de ser auténticos. Pues bien, esta es una pequeña invitación a esa excursión que juntos podemos hacer hacia la pausa interior. Cuando nosotros observamos el mundo, nos encontramos que este es un universo en relación, que todo cuanto existe, existe en relación. Podríamos decir que no hay cosas, que no hay partículas, que no hay partes separadas, que todo está integrado a través de un campo que en última instancia es un campo relacional, es un campo de relación. Si pudiéramos comprender que todos los campos de geometría, los campos gravitacionales, los campos electromagnéticos, todos son un campo unificado, cuyo común denominador es la relación, y que esa relación siempre está ocurriendo entre algo que va a representar el elemento activo, que va a representar la fuerza de acción, y algo igual y opuesto que responde a esa acción y que es la fuerza de reacción, que entre la acción y la reacción siempre tenemos esa interacción y a la interacción la podemos llamar la relación. Cuando hablamos de responsabilidad, de nuestra capacidad de responder al mundo de una manera armónica, estamos hablando de nuestra reacción frente al mundo. Pero ¿cómo es esa reacción? Ocurre en múltiples instancias porque hay una reacción que involucra todo nuestro campo físico, todo nuestro cuerpo físico denso, todo nuestro mundo atómico y molecular. Esa reacción se va a expresar a través de neuropéptidos, a través de moléculas químicas, a través de iones, a través de movimientos de energía. Pero cuando vemos más allá del cuerpo físico nuestro modo de reaccionar, podemos encontrar en nosotros un tipo de sensibilidad más sutil, una sensibilidad que concierne a nuestro campo emocional, a nuestra actitud interior, a nuestros sentimientos. Y si continuamos en esta respuesta, nos encontramos que tenemos modos de reaccionar colectivamente, que hacen parte de una conciencia instintiva, una conciencia de supervivencia, una conciencia adaptativa, que es la conciencia de nuestra especie. Ya más allá del mundo animal, tenemos una modalidad de respuesta que es característica de nuestra humanidad. Pero también nuestra manera de reaccionar tiene que ver con un tipo de conciencia más elaborada, porque no simplemente respondemos mecánicamente al mundo, no simplemente respondemos de una manera sensible, de una manera instintiva, sino también respondemos procesando aquellos estímulos, aquellas acciones con las cuales entramos en contacto. Ese tipo de respuesta es una respuesta de interiorización, es una respuesta reflexiva, es una respuesta en la que ya no solo respondemos al mundo externo, sino que respondemos por un mundo interno. Es una respuesta de correspondencia. En esa respuesta de correspondencia, nosotros utilizamos los sentidos. Tenemos, por ejemplo, el sentido del tacto y a través del tacto experimentamos sensaciones que percibimos y que interiorizamos. Esas sensaciones se convierten en un genuino contacto, pero el contacto
como el de la caricia, ya no es una respuesta exterior, ya no es un contacto exterior, es además un contacto interior. Cuando utilizamos los ojos, hay un mundo que miramos, pero ese mundo que miramos se interioriza, las imágenes se interiorizan, se convierten en un mundo interior que nosotros enriquecemos a través de nuestra experiencia, de tal manera que aquello que miramos no es aquello que vemos. Nosotros respondemos no solo desde nuestra mirada, sino que respondemos desde nuestra visión interior. Si lo miramos a través del sentido del oído, comprendemos que hay cosas que oímos, que hay sonidos, que hay ruidos que están resonando en nuestro interior, que mueven el tímpano, que mueven la energía a través del nervio acústico, que van hasta la corteza auditiva en el cerebro. Sin embargo, este no es un proceso fisiológico, solamente externo, es un proceso interiorizado en el que nosotros aquello que oímos lo convertimos en algo interior. Aquello que oímos entra en resonancia y al entrar en resonancia nosotros ya no solo respondemos, sino que correspondemos. Esa correspondencia se relaciona con la escucha humana de tal manera que sabemos que escuchar es mucho más que oír. Y nos preguntamos, ¿vemos cuando vemos? ¿Vemos más allá de la mirada? Entramos en contacto con lo otro, ese contacto es realmente interior. ¿Escuchamos cuando oímos o nos quedamos simplemente en la audición como algo externo que no nos toca interiormente? Así que ahora comprendemos cómo a través del uso de la conciencia reflexiva, nosotros podemos ser responsables, podemos tener la capacidad de responderle al mundo, de responder por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras relaciones humanas, pero también nos podemos preguntar y respondemos por nosotros. Respondemos a nuestra necesidad. Mejor dicho, nos correspondemos. Podríamos hablar de la relación con el mundo, con el universo, con Dios, con la naturaleza, pero todas esas relaciones son en última instancia una consecuencia del tipo de relación que tenemos con nosotros. Y ahora viene la pregunta, ¿y podemos hacer una pausa? ¿Y podemos acompañarnos? ¿Podemos sentirnos? ¿Podríamos escucharnos? ¿Podríamos tenernos en cuenta y nos apreciamos, nos valoramos? Hemos tenido tiempo, ese tiempo interior maravilloso de la pausa, para entrar en contacto con nosotros, para encontrar en contacto con el ser que somos. Hemos tenido tiempo para hacer un viaje que vaya más allá del poder, del tener, de los sentidos, hacia el sentido, hacia el verdadero poder, hacia el verdadero placer de vivir y de ser aquello que somos. Nos hemos regalado el tiempo libre, el tiempo de la pausa, el tiempo de la libertad, no para huir de nosotros, no para ahogar nuestros sentidos en el placer, el poder y los sentidos, sino para entrar en contacto con esa conciencia interior,
para entrar en diálogo con nosotros mismos, para reflexionar, para encontrar esos puntos maravillosos del silencio, de la levedad, de la pausa, de la paz, de la relajación y del vacío interior que nos puede llevar a momentos de plenitud. Pues bien, si nosotros entramos en contacto con ese que habita en nosotros, si encontramos el contacto con esas múltiples facetas de nuestra personalidad que a veces están desintegradas, si pudiéramos entrar en un contacto genuino con nuestro cuerpo físico para cuidarlo, para apreciarlo como el precioso instrumento de la vida, si pudiéramos entrar en contacto con nuestras emociones, escuchar nuestras emociones y nuestros sentimientos, reconociéndola como la fuente más poderosa de la energía que nos mueve a vivir, que nos mueve a la realización. Si pudiéramos entrar en contacto con el mundo de nuestros pensamientos y observar los pensamientos y ordenarlos y aquietarlos para ponerlos en resonancia con el mundo de las ideas. Si pudiéramos encontrar entre todas estas facetas de nuestra conciencia, las físicas, las emocionales, las mentales, y de pronto sentir la unidad de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestro actuar y experimentar profundamente un sentimiento de coherencia, un sentimiento de alineación, un sentimiento de unidad, de completitud, un sentimiento de integridad. Entonces, valdría la pena porque ese encuentro con nosotros mismos sería nuestro aporte más maravilloso a la paz del mundo, porque en ese momento nos aquietaríamos, tendríamos el silencio y la quietud que nos lleva a la máxima economía energética, al máximo rendimiento y a la máxima posibilidad de realización, porque en ese instante de plenitud, en ese instante de pausa, seríamos nosotros lo que realmente somos, únicos. Y en ese ser único estaríamos en disposición de completar el mundo. Podríamos trabajar para ser aquello que somos, para ser completos, para completar el mundo que podemos completar cuando conquistamos esa integridad. Pues bien, recurriendo a muchas de las enseñanzas de los maestros de sabiduría, a muchos de los aportes de aquellos seres humanos que han precedido nuestros pasos en busca de la realización, aquellos que desde todas las filosofías, desde todas las civilizaciones y las culturas, nos han hecho las grandes propuestas para que al fin y al cabo podamos conocernos, reconocernos y amarnos a nosotros y así poder llegar a amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Dentro de esa dimensión vamos a hacer una pequeña propuesta de un viaje hacia el interior, de un viaje hacia la armonización de las relaciones con nosotros mismos. En ese viaje al interior, que es el primer paso, el genuino paso para darle sentido a la vida, para restaurar la paz en nuestra propia vida y dar ese regalo de paz al mundo, tenemos una primera propuesta. Y esa propuesta es la transparencia. Transparencia significa transaparencia. Ir más allá de la forma, ir más allá de malla del espejismo, de la confusión externa.
ir más allá de lo que brilla, de los espejos y los reflejos externos, para hacer un viaje hacia nuestra propia esencia. Esa transparencia representa la posibilidad de conquistar interiormente la coherencia. La coherencia es la comunicación interna entre los distintos niveles de nuestro ser, entre los distintos aspectos de nuestra personalidad. Tenemos muchas facetas a veces contradictorias, pero digamos que así como una orquesta tiene muchos instrumentos, cuando esos instrumentos entran a un tiempo y dan su propia nota y responden a un solo director de orquesta, en ese momento escuchamos la más bella de las músicas. Igualmente ocurre con nosotros cuando hay una integración armónica entre nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Eso quiere decir cuando podemos integrar nuestra cabeza y nuestro corazón, cuando la inteligencia y el amor forman una corriente integrada, cuando nuestro pensar y nuestro sentir están unificados, nosotros tenemos una enorme fuerza, es la fuerza que conduce el pensamiento hacia la realización por la correcta acción. Pero también tenemos algo maravilloso y es el sentido de dirección que da nuestro intelecto, porque un intelecto sin amor es un intelecto sin fuerza magnética, sin poder de realización, pero un amor sin que tengamos la luz del pensamiento, la luz del intelecto, es un amor que no tiene sentido, que no tiene dirección, que no tiene un propósito definido. Así que la primera propuesta es una propuesta de correlación armónica entre el pensar y el sentir, y que desde ese pensar y el sentir alineados nosotros podamos llegar a la experiencia realmente. La vida es transformadora si nosotros la podemos encarnar, si aquello que pensamos y sentimos lo podemos convertir en experiencia, en movimiento, cuando nuestro movimiento expresa a la vez nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, es supremamente poderoso porque ese movimiento parte de la coherencia, parte del corazón, parte de la pausa, parte del centro, es ordenado. Así que tenemos esa propuesta de ordenarnos a través de la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar para que restauremos en nosotros la integridad y esto no esté disociado. Quiere decir que no actuemos de un modo, que no sentimos de otro modo y que no pensamos de otro modo, porque así estamos totalmente desincronizados y desalineados. Cuando hay coherencia, hay orden al interior, hay una mínima fricción, hay paz en nuestro corazón. Cuando hay coherencia, dejamos pasar la luz. Cuando tenemos coherencia, nosotros revelamos la luz. Ese orden interior de la coherencia hace que nos convirtamos como agua, como en agua transparente, como agua fresca, como agua fluida, como agua que apaga la sed, no solo nuestra sed, sino la sed en nuestro entorno. Hace que nosotros seamos lo que somos, que seamos preciosos como una piedra preciosa, como un diamante, como un cristal que se caracteriza por su perfecto patrón de ordenamiento al interior. No es la cantidad, no es la apariencia externa, es el orden interior lo que hace de un diamante, es el orden del spin de los electrones lo que hace de un imán un imán.
cuando conquistamos la transparencia y la coherencia, cuando unificamos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra acción, es decir, nuestro campo emocional, nuestro campo mental y nuestro campo físico, entonces tenemos el valor de ser únicos, el valor de ser auténticos, el valor de ser originales. Entonces restauramos nuestra genuina identidad, nuestro yo más profundo. Entonces nos revaluamos, nos revalorizamos, dejamos los complejos de inferioridad y podemos aportar lo mejor de nosotros al mundo. Este es el primer paso hacia la paz, que nosotros seamos de verdad aquello que somos, más allá de la verdad que se siente, de la verdad que se dice, la verdad que se vive, que se experimenta y que se practica, la verdad del ser que somos. Y tenemos un segundo movimiento para la paz interior, para armonizar las relaciones con nosotros mismos. Ese movimiento es el de la conquista del presente, la conquista del ahora y el aquí, la conquista de la genuina presencia. Es el movimiento de la conquista de la inocencia, de la levedad, de la fluidez, de la alegría. Es el movimiento de la conquista de la gratuidad, de la gratitud, de experimentar una inmensa gratitud por la vida, de comprender que al fin y al cabo somos como una cresta de la ola en el sendero de la evolución, cresta de la ola en la que han confluido miles de millones de vidas asociadas, que somos la síntesis del ascenso de la conciencia mineral, de la conciencia vegetal, de la conciencia animal, que de pronto a través de este cuerpo animal de un homínido va ascendiendo hacia la humanidad y va encontrando la posibilidad de esa conciencia que se interioriza en el corazón. Esa pausa, esa caverna interna, anahata, dentro de lo que es el lenguaje sánscrito, es una palabra que representa la caverna al interior, el lugar de resonancia, el lugar del vacío y el silencio del que estamos naciendo segundo a segundo aquello que somos, desde el que estamos brotando como un manantial de agua pura que está naciendo permanentemente. Allí tenemos la nueva inocencia, tenemos la práctica de la alegría, cultivamos la alegría, le sonreímos a la vida, nacemos instante a instante, nos renovamos, experimentamos el amor, pero con la fuerza de ese amor naciente que nos mueve permanentemente, que es el móvil y el motivo profundo de nuestra vida. Así que tenemos una segunda oportunidad y si nosotros cultivamos la alegría, y si nosotros cultivamos la inocencia y cultivamos el presente y la presencia, y si nosotros dejamos pasar el pasado y experimentamos una genuina paz en nuestro corazón, y si nosotros llevamos el futuro de nuestros sueños al presente y lo cultivamos en nuestro corazón, y si volvemos a la magia de la infancia, independientemente de nuestra edad, y disfrutamos de nuevo como niños y gozamos la vida y estamos contentos, contenidos dentro de nosotros. Esa es la segunda propuesta dentro del viaje interior.
esa propuesta para armonizar las relaciones con nosotros, es el cultivo de la alegría que no nos va a caer por arte de magia, es algo que cultivamos todos los días cuando practicamos la gratitud y entramos en ese sendero de la gratuidad, que es el sendero de la abundancia. Esa abundancia representa el torbellino de alegría que va a conectar nuestro corazón, el centro del ser, con ese ser que en esencia somos, el alma o el campo cuántico o el universo que se interioriza dentro de nosotros. Y tenemos una tercera propuesta en este viaje al interior, hacia el tejido de relaciones armónicas con nosotros mismos. Y esa propuesta es volver a encender el fuego, restaurar la pasión por la vida, es restaurar la devoción, es construir un cauce, un sentido, una dirección, es ir más allá de la devoción y descubrir internamente en nuestros talentos la posibilidad de proyectar la devoción a través de una genuina vocación, es descubrir nuestra nota, es descubrir nuestra vocación, aquello que podemos hacer con alegría para dar lo mejor de nosotros, para consagrarnos a la vida, y cuando nos consagramos estamos en esa pausa sagrada en la que estamos dando lo mejor de nosotros al mundo, completando el mundo desde aquello único que tenemos para entregarle. Cuando nosotros lo miramos en un contexto histórico, encontramos algo maravilloso, y es que las personas, los seres humanos que realmente transformaron su historia, transformaron su época, hicieron un legado perdurable en términos de humanidad, fueron seres humanos que tuvieron una gran devoción, que tuvieron una enorme consagración a una causa, que dieron lo mejor de su inteligencia, lo mejor de su tiempo, que entregaron lo mejor de sus vidas, pero sobre todo que lo entregaron de una manera más allá de su personalidad, más allá del mundo de lo personal, lo hicieron transpersonalmente. No solo trabajaron por su propia realización, sino que sobre todo se realizaron en la humanidad, en su cultura, en su arte, y pudieron trascender. Henos aquí que estamos para trascender, pero trascendemos cuando vivimos con devoción, cuando descubrimos nuestra vocación, y cuando nuestra devoción y nuestra vocación se transforman en una genuina consagración. Y cuando así lo hacemos, encontramos algo maravilloso. Y es que en nosotros hay alguien que aprende permanentemente. En nosotros hay alguien que piensa, que no es el pensamiento. Hay alguien que observa el pensamiento, pero más allá del observador de los pensamientos hay un creador de los pensamientos. Que en nosotros hay alguien que vive, y que vive en las distintas facetas de este instrumento que llamamos la personalidad. Que en nosotros hay alguien que conoce, pero no solo alguien que conoce, sino alguien que sabe que hay una instancia genuina, una instancia interna de sabiduría, que en nosotros hay alguien que se manifiesta cuando de pronto perdemos la noción del tiempo y el espacio externo, y nos vinculamos al tiempo interior profundo de la pausa, al tiempo del infinito que vive en nosotros, al tiempo de la eternidad que vive en nosotros. Y ese alguien que ve por nuestros ojos, ese alguien que utiliza nuestro cerebro,
ese alguien que piensa en nuestros pensamientos, que siente nuestros sentimientos, ese alguien que es el sentido detrás de los sentidos, es el maestro interior. En cada uno de nosotros hay una instancia de sabiduría interna y cuando hacemos la pausa, cuando alguna vez en la vida escuchamos una voz interna, la voz de la conciencia, entonces nos damos cuenta que somos mucho más de lo que creíamos que éramos, nos damos cuenta que adentro somos universo. Nos damos cuenta también que somos una gota, sí, pero es una gota en el océano de la conciencia y cuando la gota se integra a su mar, nos convertimos también en océano. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos abrazarnos, pudiéramos considerarnos, pudiéramos bendecirnos, pudiéramos reconocernos y amarnos. Qué bueno sería que todos nosotros supiéramos que cuando damos un paso hacia adelante, toda la humanidad lo da con nosotros. Qué bueno podría ser reconocer que al interior de nuestra esencia nosotros participamos de la misma quinta esencia de todos los seres y las cosas. Qué bueno que supiéramos con la ciencia que en este entrelazamiento cuántico entramos en resonancia al interior y al hacerlo desde adentro podemos conectarnos de una manera armónica con el mundo que nos rodea y que nos integra. Qué bueno es que supiéramos que estamos conectados por un solo río de conciencia con la tierra sagrada que pisamos y que nos amamanta con sus electrones, con el aire que respiramos, con el alimento que consumimos, y así entráramos en ese sendero de la paz, ese sendero de la gratuidad, ese sendero de la abundancia en el que se disuelven todas nuestras fronteras y sin perder nuestra unicidad y nuestra individualidad comprendemos, pero sobre todo sentimos y experimentamos que somos uno con todo lo otro. Muchas gracias por la atención, un abrazo, muchas bendiciones y esperamos que entre todos juntos de la mano podamos ir en la dirección de la construcción de un mundo mejor.